Nostalgia Videoclub, un paseo atemporal por las góndolas culturales de los años 80 y 90. Vas a encontrar una selección de los mejores y más geniales cartuchos de videojuegos piratas que hayan existido, e inimaginables y bizarros VHS de películas de culto y mucho más, pero vamos a los que nos toca hoy. Este hermoso cartucho Famiclone que ya estás viendo en pantalla es un cartucho múltiple de 3 juegos en uno. 3 juegos centrados en la figura de Super Mario. Incluye Super Mario Bros. 3, quizás el título más añorado del fontanero en los 8 bits de Nintendo. Luego tenemos un clon, el Super Mario USA, y el hack de Mad Kids, el juego de Virgin Interactive, pero rebautizado como Mac Mario. Yo soy Pendo del Espacio desde Buenos Aires, Argentina. Y también está por aquí Alfonso, el bandido pirata, directo desde Nueva York. Hola, Alfonso. Hola, Pendo. And welcome back, everybody, for another episode. Today we have a really cool one for you. 3-in-1 Mario Brothers Multi-Cart. I'm your host, Alfonso, aka the Bootleg Bandit. And our first multi-cart here. This is a really cool one. So we have 3 games. The first being Super Mario 3, which is a game that we all love. But the weird thing about this, if you take a look, is the artwork is actually for Super Mario Bros. 6, which is something you commonly see in a lot of the multi-carts. They have one game, but they'll use the art from another cartridge or from another game entirely, which is kind of funny sometimes. Number 2, Super Mario USA, also known as Super Mario 5. This is another fun game, kind of a wacky one in the Mario series, which goes perfectly on this cartridge. And last but not least, we have MC Mario, or McMario. And this game here is the epitome of why I love these crazy hacks from back in the day where they would put Mario in games that he never was intended for. And sometimes it's just magic. So this is our brand Mario 3-in-1 cartridge, everybody. Stick around, we're gonna pop it in and have a good time. Recuerda que mientras Alfonso juega, mi idea es ir contándote un poquito la historia de cada juego, pero no quiero arruinar el gameplay de mi querido amigo Alfonso, por lo que nos gustaría que nos comentes si prefieres que haga comentarios mientras Alfonso está jugando o si más bien prefieres el gameplay sin comentarios de mi parte. Realmente es importante saber tu opinión, ya que de esta manera haremos mejores videos para este canal. Mientras tanto, te cuento, la versión Super Mario Bros. 3, que incluye este multijuegos 3 en 1 llamado Grand Mario, es la versión original de Nintendo, tanto para Famicom como para NES, para NES. Sin alteraciones, porque hay algunas versiones en Family Game y en Dendy que sí fueron alteradas para hacerlas un juego más fácil de jugar. Pero como digo, estamos ante la versión original de un título que no necesita mucha más presentación, pero que sí me gusta recordar, siempre que tengo la oportunidad, que el juego, cuando salió a la venta en octubre de 1988 en Japón y 2 años más tarde, en febrero de 1990 en Estados Unidos, fue un título que ya en ese momento exprimió a fondo las características técnicas de las consolas 8 bits de Nintendo. Fue el juego más grande de Super Mario para aquella tercera generación de consolas. Estuvo diseñado por la triada Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka y Koji Kondo haciendo la genial banda sonora.
El siguiente título en la lista es Super Mario Bros. 5, conocido en algunos cartuchos de Family Game como Super Wonderful Mario 5, y el juego no es otra cosa que la versión del original de Famicom llamada Super Mario USA, este cartucho que tengo en mis manos. Sobre este juego, si querés saber más, luego de ver este video, te recomiendo que vayas a ver un video especial que hice en mi otro canal, Anacro Games, contando justamente la historia de este título, que es un clon oficial de la propia Nintendo sobre un juego anterior de la compañía llamada Yumi Kaushu Doki Doki Panic. Es realmente muy loca la historia de este juego que estás viendo en pantalla, te lo aseguro. El juego posee selección de personajes, habilidades diferentes para cada uno de estos personajes. Realmente un cambio, llamémosle circunstancial, que cambió para siempre la historia de los hermanos Mario y compañía. Y el último juego en la lista de los 3 títulos que incluye este cartucho llamado Grand Mario no es otra cosa que ANC Mario o Mac Mario, un hack con todas las de la ley sobre el Mad Kids, el plataformas de Virgin Interactive, creado para la franquicia McDonald's. Otro juego que tiene una historia tremenda detrás y del que también le dediqué un video en mi canal Anacro Games. Por lo que también te dejo el link directo a ese video en la descripción de este video que estás viendo. Ahora, resumiendo muchísimo, Mad Kids es un juegazo para las consolas de Nintendo. Estuvo desarrollado por gente como Greg East Tavares, con música de Darren Bartlett. Toda la gente que luego aparecerían en el futuro de Virgin Games, con títulos como por ejemplo el Aladdin para los 16 bits de Sega. Pero volviendo a esta versión hack, decir que el juego cambia los sprites de Mickey y Mac, los personajes originales de Mad Kids, por los de Mario y Luigi. Luego el juego casi no tiene otro cambio notable. De todas formas sigue siendo un juegazo, ya sea en este hack o en su versión original. Y que dicho sea de paso, tiene su versión clon a Family Game, bueno, que es esta misma que estás viendo en pantalla. Así que no mucho más. Queríamos mostrarte este cartucho con Alfonso, que es un grandísimo coleccionista de cartuchos piratas. Así que déjanos tu comentario, un like si te gustó el video, y suscríbete si querés dar estos viajecitos con nosotros a la nostalgia de aquellos queridos años de nuestra infancia y adolescencia. Esto es Nostalgia Video Club, nos vemos en el próximo video.